Nadie le está diciendo al venezolano que regule las expectativas, nadie le está explicando que esto no va a ser de la noche a la mañana, que esto no va a ser tan fácil, que después de años de destrucción, de sanciones, de corrupción. Y sin embargo, en el bolsillo se siente que la inflación está tan mal como siempre. Claro, porque de él sí siempre ha estado en un nivel muy bajo de aprobación. Eso significa hambre, significa incapacidad de adquirir las cosas más básicas por parte de la familia venezolana. Tercer, cuarto trimestre del año 2026 podemos empezar a mirar recuperación. Hay que esperar, yo creo que sí. O sea, las expectativas hay que moderarlas, no va a ser tan rápido, no va a ser tan inmediato, no va a ser de la noche a la mañana. Bueno, porque quienes tienen que poner el dinero todavía están en observación, necesitan tener garantía y la más importante es la justicia. Bienvenidos a las tres preguntas por Julio Andrés Borges. Comencemos. Venezuela hoy tiene quizás la inflación más alta del mundo entero. Hay quienes piensan que tenemos una inflación hoy por hoy del 600%. Eso significa hambre, significa incapacidad de adquirir las cosas más básicas por parte de la familia venezolana. Y las tres preguntas de hoy las quiero concentrar en entender qué está pasando. Para eso vamos a hablar con Ángel Alvarado. Ángel Alvarado es doctor en economía, es investigador en una de las universidades más prestigiosas, que es la Universidad de Pensilvania, pero además tiene algo muy interesante, que es el observador de inflación semanal de Petare. Es decir, él todas las semanas, desde hace muchos años, compara los precios y la subida de los precios de acuerdo a la cesta de productos y necesidades en Petare. Y hoy vamos a hablar con él por qué estamos teniendo la inflación más alta del mundo y cuál es la realidad y cómo resolver ese problema. Vamos a verlo. Bueno, Ángel, muchas gracias por acompañarnos en estas tres preguntas por Julio Andrés Borges y queremos tocar un tema que realmente golpea y toca muy duro a todos los venezolanos y es el problema del costo de la vida. Ahora que hubo tanta discusión sobre el tema del salario, el 1 de mayo, etcétera, pero más allá de esa fecha puntual, lo que quería era tener tu visión amplia, digamos, panorámica. ¿Por qué? Bueno, porque hay una realidad en la cual en realidad comenzó una transición económica, hay un control muy grande de los Estados Unidos en la economía y sin embargo en el bolsillo se siente que la inflación está tan mal como siempre y tenemos una inflación que dicen que este año nada más ha sido 600%, que es una de las más altas del mundo. Entonces, quisiera saber en primer lugar por qué esa contradicción entre más apertura, más Estados Unidos, pero más inflación también. Sí, Julio, bueno, muy importante. Aquí tenemos lo que se llama una disonancia cognitiva. Yo lo estoy viendo el pueblo venezolano. Tiene unas expectativas muy altas de recuperación económica, de mejora económica después de la salida de Nicolás Maduro, y eso no se está reflejando en la calle. Y eso no se está reflejando en la calle porque no ha habido recuperación económica. La recuperación económica, si tú comparas, por ejemplo, la producción petrolera del primer trimestre del año 2026 y la comparas contra la producción petrolera del año 2025, la producción petrolera del primer trimestre de 2026 es menor al promedio del año 2025, incluyendo en el año 2025 un bloqueo naval que empezó en diciembre, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no hay una recuperación del sector petrolero cuando miras las cifras de exportaciones. Las exportaciones promediaron en 2026, fuente primaria del OPEC, un millón punto uno, y casi un millón punto uno, y estaba más alto en el año 2025, ¿no? Entonces, no se puede hablar en este momento que una recuperación al menos intertrimestral de la producción petrolera, pero si miras, por ejemplo, la inflación de los primeros 16 semanas del año 2025, como te decía, yo mido la inflación semanal de hace muchos años en Petare, semana a semana, para tener una pintura, una radiografía de lo que está pasando cada 7 días. Hace las primeras 16 semanas del año 2025, la inflación en Venezuela, medida en Petare, fue del 74%. Esa ¿Cuánto misma, tiempo? Las primeras 70, semanas. las Los primeras 16 semanas del año 2025, la inflación promedio en Petare interanual fue de 74%. Ok. Eso, si tú tomas ese mismo periodo de tiempo, en los primeros 16 semanas del año 2026, la inflación en Petare es 780%. Increíble. Entonces, claro, cuando el venezolano tú comparas trimestre contra trimestre,
digamos, primer trimestre del 26 contra el último trimestre del 25, o compara las mismas semanas del 26 contra el 25, por donde lo mires, la situación económica no es mejor. Y entonces, cuando el venezolano dice, bueno, a 90 días o 120 días de la salida de Maduro, yo estoy mejor, no nota esa mejoría en la capacidad de compra, en los salarios, en los empleos, en las oportunidades, porque no existe todavía. O sea, Y objetivamente uno podría pensar que no ha habido nada objetivamente que haga que la economía hoy por hoy esté mejor, salvo la expectativa y el sueño que debería estar mejor. exactamente, entonces eso genera un problema muy grande, porque tú tienes expectativa muy alta y unos resultados muy pobres. Hay gente que dice que la felicidad es expectativas menos resultados. Sí, claro, la felicidad está en mínimo, porque tú tienes unas expectativas muy altas de que la economía va a mejorar, de que todo va a estar mucho mejor, y los resultados son peores que cuando estaba Maduro. Entonces, eso está generando en el pueblo venezolano una gran insatisfacción, y tú lo ves en los números, en las encuestas. Incluso el hombre más popular en enero del año 2026 en Venezuela era Donald Trump, y tiene una aprobación de 80%. Hoy en día Donald Trump está por el 40%. Mire dos encuestas. Entonces ya eso Eso empieza a reflejar. sería de alguna manera eso que refieres de Trump, que es que la gente le está empezando a exigir a Estados Unidos como si fuera el gobierno y que tiene que hacer resultados concretos y tangibles. Claro, porque Delcy siempre ha estado en un nivel muy bajo de aprobación. La expectativa no es por Delcy, la expectativa es porque Trump, como tú decías, manejan las cuentas, manejan las exportaciones, están promoviendo inversión en el país, y el día la gente no está viendo esos resultados. Entonces, poco a poco la gente empieza a pensar o empieza a mirar a la administración Trump con unos ojos cada vez más críticos. La gente empieza a esperar más resultados, los resultados no llegan. Y Julio, y eso lamentablemente es el problema, también fue generado por Donald Trump. Donald Trump ha dicho que Venezuela está muy bien, que todo está yendo de maravilla, de que va a llegar demasiada inversión petrolera, de que el país va a ser sumamente próspero, y eso es lo que todos queremos, ¿no? Y esta Sin embargo, expectativa se va eso a no es dar tan en el tiempo, rápido. pero esa Entonces, expectativa se va a dar. entonces yo creo que posiblemente nosotros podamos empezar a ver recuperación. El primer trimestre del año no hay recuperación. Tercer, cuarto trimestre del año 2026 podemos empezar a mirar recuperación. Hay que esperar. Yo creo que sí. Y creo que aquí entonces el problema es algo de expectativas y de tiempo. O Mm. sea, las expectativas hay que moderarlas. No va a ser tan rápido, no va a ser tan inmediato, no va a ser de la noche a la mañana. Posiblemente a finales de año empezamos a ver recuperación, empezamos a ver estabilización. En este momento no hay ni recuperación ni estabilización de la economía venezolana. Tal vez para el final del año, tercer trimestre, cuarto trimestre, empezamos a ver resultados más concretos, y tenemos que ver entonces cómo es la paciencia del venezolano para ese momento. Pero nadie le está diciendo al venezolano que regule las expectativas, nadie le está explicando que esto no va a ser de la noche a la mañana, que esto no va a ser tan fácil, que después de años de destrucción, de sanciones, de corrupción, bueno, de un sistema socialista que no funciona, las cosas no se van a arreglar de la noche a la mañana. Y eso poco a poco le va a empezar factura, le va a empezar a pasar factura a Delcy Rodríguez, y en este momento también a Donald Trump. ¿Y tú crees que si uno tuviera que señalar, digamos, dónde está la mayor cuota del origen o la responsabilidad de todo esto, tú crees que está en que no hay producción suficiente o el mismo sistema cambiario que sigue siendo un sistema que no es transparente o es el problema relacionado con una inflación mal manejada? ¿Dónde crees tú que están los nudos más concretos ahorita? Mira, entonces vamos a ver. Tienes varios problemas. Uno, tienes una nómina pública gigantesca. 4 millones de pensionados, 2 millones de empleados públicos, produciendo 1 millón de barriles petroleros. No hay manera de sostener ese estado tan grande. Ese es un primer problema. Y por donde tú lo mires, ¿no? Que si quitas aquí, quitas allá, no hay manera de mejorar sustancialmente los salarios del pueblo venezolano. Eso es un problema serio, que nadie le está diciendo realmente a la gente que esto es un problema muy complicado. Tienes menos gente joven trabajando en el país, una gran migración, 9 millones fuera del país, especialmente joven, en edad productiva, que no tienes. Entonces, ¿quién va a mantener esos pensionados? Es un primer problema serio que tiene el pueblo venezolano. Un segundo problema es que la producción petrolera apenas está superando el millón de barriles. Esto son unos resultados todavía muy pobres, ¿no? Desde el punto de vista del sistema petrolero. Entonces, no hay manera de sostener ese estado que tiene Venezuela con esos niveles de producción petrolera, con esos niveles de migración que tiene el país, y esas cuentas no dan por ningún lado, ni van a dar por ningún lado en el corto plazo.
Entonces eso hace que el Estado se siga financiando desde el Banco Central con la impresión de dinero y eso va generando una inflación la inflación en sí misma es recesiva porque, bueno, el Estado recauda dinero, cuando se convierte en gasto público, eso ya vale mucho menos. Entonces, eso es una primera parte de la fotografía que tiene que ver con el Estado venezolano, el tamaño del Estado venezolano, los ingresos y los gastos del Estado venezolano. Un segundo aspecto del sector petrolero, que está íntimamente relacionado. Y junto al sector petrolero, tenemos un problema que son los encadenamientos de la economía venezolana. El secretario de Estado, Marco Rubio, decía que ya Venezuela está mandando petróleo a las refinerías de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué suposición hay detrás de eso? Bueno, que como ya se manda petróleo, la economía se recupera. Claro. Eso era así en los años 50, en los años 40 de Venezuela, cuando tienes una economía con encadenamiento, es decir, cuando esa economía petrolera, esa empresa petrolera iba a Sidor, compraba tubería, compraba metal mecánica, iba a Valencia y compraba equipos eléctricos. Eso ya no existe. Es que El sector el petróleo no riega toda la economía en la actualidad. Exactamente, el petróleo se convierte en importaciones. Es Mm. decir, no hay encadenamientos de que la economía reactiva el sector petrolero y se reactiva el sector no petrolero. El sector petrolero es un sector dedicado al comercio, dedicado a los servicios, a sectores que son muy poco productivos. Entonces es un segundo problema que hay que resolver y que, bueno, por diseño, todo el mundo está hablando de petróleo y nadie está hablando de esos otros sectores que requieren un diálogo, que requieren un diseño de política, que requiere generación de confianza, que es un segundo aspecto que es fundamental. Y el tercer aspecto que tiene que ver con todo esto es que si queremos resolver este tema, Venezuela tiene que acceder al crédito privado interno y privado externo. Y eso no está ocurriendo porque es una inflación de 700%, no hay crédito privado a lo interno, y Venezuela sigue en una situación tan precaria que no tiene acceso a los mercados internacionales, o sea, que no tiene, apenas tiene un reconocimiento muy débil de Delcy Rodríguez en los organismos internacionales, que todavía no tiene acceso al crédito. Entonces, la economía venezolana sigue atrapada en un foso de muy poca productividad. Entonces, el problema, así tú diseñes el mejor sistema cambiario, así tú diseñes, así esté pues el secretario Bessent en el Ministerio de Finanzas en Venezuela, es un problema de que tienes poca productividad, que tienes pocos recursos, que tienes poco nivel de crecimiento de la economía venezolana, y eso entonces cuando tú vas a pagar salario, vas a reactivar consumo, eso no existe por ningún lado. Entonces, para resumir, tienes unas expectativas sumamente elevadas, unos resultados sumamente pobres, y eso está generando esa disonancia cognitiva en el pueblo venezolano. Y te preguntaría, por último, Ángel, lo siguiente. En ese retrato económico que nos has explicado, y muy pedagógico, por cierto, te lo agradezco mucho, ¿qué crees tú que incide o no incide el otro lado de la moneda, que no es lo económico, sino lo político? Me refiero a que haya estabilidad política o confianza política, institucionalidad política para que las inversiones tengan de alguna manera un piso concreto. ¿Eso es necesario o se puede crecer la economía sin ese otro lado de la moneda? Bueno, mira, crecer se puede, ¿no? O sea, siempre se puede, ¿no? Y siempre se puede, pues, generar una recuperación, estabilización, pero la política, las instituciones políticas y la institucionalidad política es como un torniquete, ¿no? O sea, claro, tienes una economía que tiene un torniquete que no permite que todos los recursos posibles, todas las alianzas posibles, todas las inversiones posibles lleguen al país. Entonces, eso es un primer torniquete. Yo creo que si tienes un proceso de liberalización de la política, de la restauración de la democracia, es un gran paso, pero tienes en la economía, eso es importante, pero hay otras cosas que son aún más importantes en la institucionalidad política, por ejemplo, el Estado de Derecho, la independencia del sistema judicial, este, pues, la garantía de los derechos de propiedad. Claro. ¿Quién es el juez? O sea, si tú vas a meter $1 billón en Venezuela, ¿quién está en el Tribunal Supremo para dirimir los conflictos, no? ¿Quién está en el Tribunal Laboral para dirimir los conflictos? ¿Qué calidad tiene el sistema judicial? ¿Qué calidad tienen los jueces? Entonces, la democracia abre el torniquete poco a poco, pero todavía hay una institucionalidad que tiene que ver con el Estado de Derecho que a mí me preocupa mucho más, Julio, porque es muy fácil salir a decir que, bueno, vamos a tener un salario de $500, $1.000, pero no lo estamos siendo completamente sinceros con el pueblo venezolano. O sea, esto va a requerir trabajo, esto va a requerir tiempo, esto va a requerir una coordinación muy grande, que no es mágico. Seguimos teniendo una mentalidad mágica, es decir, petróleo, guerra en el Golfo Pérsico, Venezuela Saudita.
la institucionalidad no da para eso, tenemos un torniquete con muchas restricciones y que, bueno, yo quisiera que lleguemos a eso, pero eso requiere un trabajo conjunto de todo el pueblo venezolano para restablecer esa reinstitucionalización, que no es solo la democracia, sino el Estado de Derecho y otros elementos que he señalado. Muy bien, Ángel, la verdad que es muy claro esta conversación y tu aproximación a estas preguntas que te estamos haciendo hoy, y creo que para todos los que nos escuchan ha sido un verdadero aprendizaje entender cuál es realmente el momento y el lugar en el cual estamos y saber ubicarnos en esa gran expectativa que tiene la gente a partir del 3 de enero. Te agradezco mucho haber compartido con nosotros. Muchas gracias. No, por favor, encantado de haber estado acá en tu programa Tres Preguntas con Julio Andrés Borges. Muy bien. Pues bien, ¿qué nos trae como conclusión estas tres preguntas que nos contestó Ángel Alvarado? Muy, pero muy importante. Lo primero, hay deseo, hay expectativa, hay una especie de sueño de la gente por una promesa que no se ha cumplido, que es que Maduro salió el 3 de enero y la expectativa era que el 4 de enero venía una lluvia de inversiones, de dinero que iba a transformar la economía. Eso no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Bueno, porque quienes tienen que poner el dinero todavía están en observación. Necesitan tener garantías. Y la más importante es la justicia, que se respete el derecho de propiedad, que se respete el derecho de quienes invierten y de los trabajadores, y que haya al mismo tiempo instituciones creíbles, y no que está funcionando el mismo sistema corrupto, el mismo sistema lleno de huecos, el mismo sistema sometido al crimen organizado. Ese es un elemento fundamental. Y el otro es que Venezuela en este momento tiene que bajar la inflación sí o sí. No podemos seguir siendo el país con la inflación más alta del mundo. Y eso amerita que se creen las condiciones, no solamente económicas, sino políticas también, para que exista confianza. La economía se mueve por muchas razones, pero la más importante es la confianza. Y al parecer, todavía la confianza no ha llegado a Venezuela. De manera que, aunque Ángel dijo que hay que esperar algunos meses, lo que se construye en este momento en seguridad jurídica, instituciones, apertura a las inversiones, justicia clara y también cambio político, todos esos ingredientes juntos son los que van a lograr darle la calidad y la dignidad que merece nuestro pueblo venezolano.